Hola, mi nombre es Hasman Ochoa, soy cirujano general y cirujano bariatra en la ciudad de Riobamba. Hoy te quiero hablar de una de las pandemias que básicamente está azotando la humanidad y que es la obesidad. Cuando hablamos de la obesidad, yo diría que básicamente todas las familias tienen un miembro con sobrepeso o con obesidad en su casa, ¿no? Y que desgraciadamente cuando permitimos que esta obesidad o este peso sea muy elevado, nos trae serias consecuencias para nuestra salud, ya que la obesidad va de la mano con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión, problemas cardíacos, problemas tiroideos, problemas de articulaciones, problemas de dolor de espalda intensos, de las famosas hernias discales, así como también problemas de las rodillas. Cada vez que el paciente camina, siente que no puede dar un paso más porque tiene mucho cansancio a nivel de las rodillas. ¿Por qué digo que es una pandemia? En definitiva, es algo que está azotando a la humanidad y que no ha sido factible que la podamos controlar. Y en parte de esto se debe en muchas ocasiones al consumo excesivo de alimentos en base a carbohidratos. Y nos hemos olvidado del consumo de fibra, nos hemos olvidado de hacer actividad física. Hoy en día nos encanta estar comiendo y estar frente a un televisor, ¿no? Y eso lo que va a producir a la larga es de que cada día, sin que nosotros nos demos cuenta, vamos subiendo peso, ya que las calorías se comienzan a acumular. Cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, simplemente yo creo que es cuestión de sumar, ¿no? Es decir, la cantidad de calorías que consumo, las mismas calorías son las que se están ingiriendo, entre comillas, ¿no? Sin embargo, en el sobrepeso y en la obesidad, ¿qué es lo que está pasando? Estamos ingiriendo más calorías de las que estamos consumiendo con nuestras actividades diarias y con nuestra actividad física. Y eso es lo que está produciendo que cada día nuestro cuerpo aumente más y más de peso. Cuando tenemos ya ciertos grados de sobrepeso, es importante que clasifiquemos a la obesidad y al sobrepeso, ¿no? Es decir, tenemos pacientes que tienen un peso normal, pero si este peso se comienza a aumentar de manera progresiva, el paciente entra ya en un sobrepeso leve. Si sigue aumentando el peso, va a un sobrepeso moderado, posteriormente llega a obesidad leve. Luego, si sigue aumentando el peso, llega a obesidad moderada y finalmente a obesidad severa, ¿sí? Esta obesidad severa también se la llama obesidad mórbida o mega obesidad, porque realmente estaríamos hablando que hay pacientes que literalmente tienen 2 o 3 cuerpos sobre su propio cuerpo normal, ¿no? Entonces esto es lo que produce todas las enfermedades que se pueden venir secundarias a este tipo de patología. Desde hace un tiempo atrás, yo diría probablemente unos 20, 25 años, que es donde se ha venido haciendo ya mucho auge, y ha venido sonando el término de cirugía bariátrica. Y muchos conocen el término de cirugía bariátrica como cirugía para la obesidad, es decir, la cirugía que se realiza a aquellas personas que están con bastante peso, sea como obesidad leve, obesidad moderada u obesidad grave, ¿no? Posteriormente tenemos el término la cirugía metabólica, ¿no? Es decir, no solo se hablaba de cirugía bariátrica, sino también se hablaba de cirugía metabólica. ¿Y qué es la cirugía metabólica? La cirugía metabólica no es más que la misma cirugía bariátrica, es decir, la misma cirugía que se hace para personas con obesidad, pero que aparte de este peso excesivo, también tienen enfermedades metabólicas, como por ejemplo tienen diabetes, tienen hipertensión, bueno, todas las patologías que las mencionamos al inicio, y que nosotros estamos seguros que al bajarle el peso al paciente, muy probablemente gran parte de estas patologías se pueden corregir, ya por no decir desaparecer. En ocasiones también escuchamos publicidad engañosa. Muchos médicos dicen la cirugía que cura la diabetes. Nosotros tenemos que saber que eso es 100% falso, ¿sí? Simplemente la cirugía lo que puede producir es una remisión de la diabetes, puede disminuir los valores de azúcar, puede hacer que aquellos pacientes que utilizaban de pronto insulina tengan que utilizar ya tabletas, o aquellos pacientes que utilizaban tabletas, pues quién sabe, les toque bajar la dosis de las tabletas,
y en un porcentaje pequeño de pacientes a veces puede que dejen la medicación. Sin embargo, tenemos que saber que una vez que un paciente se somete a un procedimiento bariátrico, el compromiso permanente, es decir, el compromiso de por vida que debe tener el paciente, es realizar su control nutricional y actividad física. ¿Por qué razón esto? Porque desgraciadamente la obesidad, aparte de tener como causales el medio ambiente, es decir, el tipo de inactividad física, el consumo excesivo de grasas, de carbohidratos, también tiene un factor genético. Es decir, muchos de los pacientes obesos ya tienen como antecedentes papá obeso, madre obesa o hermanos obesos, ¿sí? Entonces, al ser un factor genético el que está produciendo la obesidad, es muy importante que los pacientes que se someten a cirugía de manera permanente puedan tener un control nutricional y obviamente actividad física. Bueno, una vez que hemos hablado de este gran problema que decíamos que azota la humanidad, y decíamos también que tenemos algunas alternativas quirúrgicas, ¿no es cierto? Muchas ocasiones hemos escuchado y los pacientes dicen, yo me quiero hacer una manga, otra persona dice, no, yo me quiero hacer un bypass, otro dice, no, yo quiero hacerme una cirugía bariátrica, ¿sí? Otro dice, yo me quiero hacer una cirugía metabólica. Es decir, hemos escuchado muchas cosas, pero en verdad a veces no hemos tenido claros los conceptos. Entonces, cuando hablamos de cirugía bariátrica, es decir, aquella cirugía para bajar de peso, ¿sí? Y cuando hablamos de cirugía bariátrica metabólica, es decir, aquella cirugía para bajar de peso y corregir otras enfermedades como la diabetes, hipertensión, problemas tiroides, problemas articulares, entre otras cosas, es el mismo procedimiento quirúrgico, es decir, todos estos pacientes se van a someter a un procedimiento quirúrgico con el fin de que logren bajar de peso. Ahora, ¿qué alternativas tenemos dentro de la cirugía bariátrica o la cirugía metabólica? Tenemos algo que todo el mundo ya ha escuchado, que es la manga gástrica. Tenemos el bypass gástrico y han asomado como unos 10 procedimientos más que probablemente no se los conocen en medio. Procedimientos como el SADIS, procedimiento como el BAGUA, procedimiento como el mini bypass gástrico. Es decir, algunos procedimientos que cada día vienen asomando en nuestro arsenal terapéutico quirúrgico, ¿sí? Sin embargo, es importante también que dejemos muy claro que hasta el momento, y a pesar de toda la evidencia científica que tenemos, aún no existe el procedimiento quirúrgico ideal para una persona, ¿sí? Sin embargo, sabemos que cierto tipo de procedimientos pueden ayudar a que baje más peso y otros procedimientos pueden ayudar de mejor manera a que el paciente mejore ciertas comorbilidades, como sobre todo la diabetes. No todos los pacientes pueden ser candidatos a una manga gástrica, y cuando no pueden ser candidatos a este tipo de procedimiento, pues probablemente podrían ser sometidos a un bypass gástrico o alguna otra alternativa de los procedimientos que yo les he comentado. Es decir, la cirugía bariátrica incluye un sinnúmero de procedimientos que pueden ser aplicados al paciente dependiendo del tipo de paciente, dependiendo de la patología previa que presente y dependiendo también de las preferencias de cada uno de los pacientes. También hemos escuchado hablar muy frecuente de los famosos balones gástricos, ¿no? Los famosos balones gástricos digo porque cuando viene el paciente a la consulta con una obesidad muy severa, ellos dicen, quiero que me ponga un balón gástrico, ¿no? Entonces, es la función del médico aclararle que existen ciertos dispositivos que ayudan, pero dependiendo del peso. Y de manera general yo diría que todo paciente con sobrepeso u obesidad tiene que tener control nutricional y tiene que tener un control también de actividad física. Cuando aumenta de peso y entra ya a un sobrepeso leve o entra a una obesidad leve, los pacientes pueden ser candidatos a un balón gástrico. Dentro de los balones gástricos tenemos un sinnúmero de dispositivos, algunos aprobados por la FDA, otros no aprobados, pero sin embargo existen en el mundo estos dispositivos. Y cuando el paciente tiene más peso todavía, es decir, estamos hablando de una obesidad moderada a una obesidad severa, en definitiva el balón gástrico no va a ser la alternativa, ¿sí? Es decir, tenemos controles nutricionales, tenemos actividad física, tenemos los balones y luego finalmente tenemos la cirugía.
La cirugía es al último procedimiento al cual debemos llegar, ¿sí? Siempre y cuando hayamos sido disciplinados con los procedimientos anteriores que hemos indicado, pero sobre todo con el balón gástrico, saber que hay pacientes que lo ameritan y otros pacientes en los cuales no va a tener resultado. Eso es lo que les puedo decir, mis queridos amigos, respecto a la obesidad, respecto a los procedimientos. A mí me encuentran en el hospital, tenemos cierta experiencia con nuestro equipo de cirugía bariátrica en nuestra institución, así que estamos para servirles. Un abrazo fraterno y una excelente tarde.